¿Aló? ¿Se me oye? Ya. Laura, Adriana, ¿están presentes? Sí, doctor. Ya. No sé si pueden ir compartiendo la primera diapositiva. Sí, doctor, un momentito. Claudia lo va a compartir, doctor. En 5 minutos empezaríamos entonces.
Bien. Buenos días, señores alumnos. Quiero preguntar al grupo 1U, Adriana, Silvia, Claudia, Laura, Cristian, si están listos ya para poder empezar. Sí, doctor. Ya, perfecto. Sí, doctor. Entonces voy a dar unas palabras de introducción al último tema, al último seminario del año. Con esto estamos concluyendo con lo previsto, con los seminarios que se habían planificado para las clases teóricas. El tema que nos ocupa ahora es la investigación y sobre todo, y también la semiotecnia que corresponde a la exploración física neurológica de los pares craneales. Los pares craneales responden casi directamente o directamente una respuesta del cráneo. Son funciones sumamente importantes que permiten al cráneo estar en control de su medio ambiente. Bien, sin más dilación, entonces voy a dar paso al grupo 1U para que pueda exponer la parte semiotécnica de lo que es la exploración de pares craneales. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor auxiliares. En esta ocasión nosotros vamos a presentar lo que son los pares craneales. Somos del grupo 1U en semiología. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Adriana Aguilar, por Cerezo Silvia Marca, Claudia Corque Bernal, Fuentes Sinochea Laura y Lázaro Vilca Cristian. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿no? Diciendo de que cada vez que nosotros pasamos por los pares craneales, muchas veces nos llega a dar algo de... Es desafiante. Cada uno que va hablando y estudia los pares craneales siempre lo ve como algo difícil, desafiante, pero teniendo en cuenta que hay algunas formas de estudiarlo es muy sencillo, entonces trataremos de ayudar en eso en esta exposición. Siguiente, por favor. Bien, la definición de los pares craneales vamos a tener que es un conjunto de nervios, ¿no? Son conformados del sistema periférico, van a emerger de lo que son los forámenes y las fisuras del cráneo. Su orden de 1 a 12 va a ir determinado por la función en la salida del cráneo, que normalmente es de rostral a caudal. Bien, también hay que mencionar que los pares craneales tienen una información tanto sensitiva, motora, que puede ser también mixta, y estas estructuras que son normalmente de la cabeza y del cuello. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener en cuenta que nuestros nervios craneales, como había mencionado, pueden ser sensitivos, pueden ser motores, pueden ser también especializados o sensoriales. Sensitivos nos queremos referir a que pueden transmitir una información sensitiva especial. Por ejemplo, el sabor de las comidas. Cuando decimos que es un nervio motor, nos puede ayudar estos nervios a mover, ¿no? Estructuras de nuestro cuerpo. Y sensorial decimos cuando es especial, específico, como vamos a referirnos a lo que es el primer par craneal y el octavo. Bien, también vamos a tener lo que son los nervios mixtos. Estos nervios mixtos pueden ser exclusivamente motores o sensitivos también, ¿no? O sea, puede ser una mezcla de ambos. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener acá un listado de lo que son los pares craneales, pero simplemente nombrarlos ya sería algo redundante, ¿no? Porque mis compañeros van a continuar con lo que es la exposición y van a hablar de cada uno, pero lo que vale mencionar en esta diapositiva es que tanto el nervio primero, segundo, el nervio octavo
hay que tener en cuenta que siempre son sensitivos, pero también hay que tener en cuenta que el primer par craneal es sensorial, tanto como el octavo, que son pares craneales especializados, por el resto de que son el tercer par craneal, el cuarto, el sexto y el 11º par craneal junto al 12º van a ser motores. Por lo demás, vamos a tener unos pares craneales mixtos. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los arcos reflejos. El arco reflejo vamos a tener en cuenta que es todo impulso aferente o sensitivo que va a generar una respuesta motora en nuestro organismo. Bien, vamos a tener en cuenta que el arco reflejo tiene componentes específicos que son el receptor, la neurona, la fibra sensitiva, el centro integrador, el que normalmente está reflejado en la sustancia gris, la fibra motora y hay que tener en cuenta que el primero va a ser una vía aferente, mientras que el segundo va a ser una vía eferente. Siguiente, por favor. Bien, como les había mencionado, los componentes del arco reflejo, vamos a tener un receptor, un nervio periférico que va a ser por vía aferente, un centro integrador. Vamos a hablar un poco de cada uno. El receptor va a ser un transductor. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ayudar que una energía, ¿no? Mecánica, puede ser química, electromagnética, va a generar un impulso nervioso. Este va a ayudar a transformar estos impulsos y nos va a dar una señal. Pueden ser exteroreceptores, propios receptores o visceroreceptores. También tenemos lo que son el nervio periférico. Como les había mencionado, el primero va a ser una parte aferente que va a conducir ese impulso hacia el centro integrador, que normalmente está situado en la sustancia gris. Bien. Siguiente, por favor. Al hablar de lo que son la vía aferente, vamos a tener en cuenta que también tenemos distintos nervios, ¿no? Pueden ser de conducción rápida, lenta o muy lenta. Normalmente la de conducción rápida, vamos a hablar que son de sensibilidad cutánea, ¿no? Como el calor, el frío. La lenta puede ser como el tacto protopático, perdón. La muy lenta puede ser también algo de temperatura. Normalmente el frío es el que podemos dar como ejemplo, que puede ser una conducción algo lenta. Siguiente, por favor. No, perdón, anterior, por favor. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el centro integrador, que normalmente va a estar conformado por lo que es la sustancia gris o el córtex. Este nos va a ayudar a lo que es que va a agarrar, ¿no? El impulso nervioso. También tenemos el nervio periférico o la parte eferente, que va a conducir el impulso desde el centro integrador hasta la periferia. Y el efector, por último, vamos a tener que normalmente está representado por el músculo liso, el músculo cardíaco, en las glándulas. Esto también puede ser puede darse también como reflejos somáticos, ¿no? Ahora, siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, ahora vamos a entrar a los pares craneales. Vamos a empezar por el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Este es de tipo sensorial. Su orificio del cráneo es la lámina cribosa del esfenoides. Entonces, este par craneal se encarga de analizar la información de la olfacción, como por ejemplo evoca recuerdos, sensaciones, generan información sobre el ambiente y reconocemos a personas. Porque tal vez nos ha pasado que un olor nos recuerda a un momento feliz, pues esto es gracias a este par craneal. Entonces, a pesar que este par craneal es el más corto de los 12 que vamos a ver, su función representa algo importante en nuestra vida cotidiana. Entonces, en cuanto a la ruta, tenemos que tiene un origen real, que son las neuronas bipolares de Schulze, de la mucosa pituitaria, y un origen aparente que es la cara inferior del bulbo olfatorio. Entonces, tenemos las neuronas bipolares de la mucosa olfatoria.
sus dendritas, que son encargadas de captar los estímulos odoríferos, y estos axones atraviesan la lámina cribosa del etmoides para así llegar a las neuronas del bulbo olfatorio con las que hacen sinapsis. Entonces, el bulbo olfatorio, este se encuentra sobre la lámina cribosa del etmoides, en el piso de la fosa craneana anterior. Los axones de las neuronas del bulbo forman el tracto olfatorio que discurre por la superficie inferior del lóbulo frontal y posterior. Y bueno, estas se dividen en estrías, que son la medial, intermedia y lateral. Entonces, luego tenemos la corteza olfatoria, que esta se encuentra en la parte anteromedial y basal del lóbulo temporal, y es donde los estímulos olfatorios se hacen conscientes. Entonces, tenemos como alteraciones, por ejemplo, la anosmia, que es la ausencia de olfacción. Y bueno, esto es independientemente de la intensidad del estímulo utilizado. La hiposmia, que es la elevación del umbral olfatorio discriminatorio, es decir, la reducción de la olfacción. La parosmia, que es la percepción distorsionada de los olores, es decir, percibimos un olor distinto de los reales. La cacosmia, que es la percepción de malos olores. Luego las alucinaciones olfatorias, que es la percepción de olores sin que exista estímulos olorosos. Y por último, la hiperosmia, que es la exageración del olfato. En la exploración, bueno, la exploración no suele realizarse de rutina, solo cuando hay circunstancias que nos haga sospechar de una lesión en este nervio, como por ejemplo una fractura de la lámina etmoidal, una hipertensión intracraneal, aracnoiditis, un trastorno conductual sugestivo de tumor frontonasal. Entonces, ¿cómo se realiza la exploración? Debemos verificar, bueno, vamos a necesitar primero, como nuestros materiales, sustancias olfativas, que esto puede ser café, canela, clavo de olor, chocolate, pero debemos evitar sustancias irritantes como el alcohol. Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar la permeabilidad de las fosas nasales y le vamos a pedir al paciente que se tape lateralmente un orificio nasal y que inspire y expire. Este igual se lo realizará con el otro orificio. Luego le vamos a preguntar si hay alguna dificultad para el paso de aire. Luego le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y cierre la boca y que ocluya un orificio nasal y inspire profundamente y le vamos a poner enfrente una sustancia, ¿no? Luego le vamos a preguntar al paciente si percibió algo, si fue agradable o desagradable y qué era. Entonces, después debemos repetir esto con la otra fosa nasal y con una sustancia distinta. Entonces, tenemos el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Este es de tipo sensorial y su orificio del cráneo es el conducto óptico. Este es el encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro, siendo este sentido del que más información recibimos, gracias a que el 30% del área de la corteza cerebral está dedicado a él. Entonces, en la ruta tenemos que tiene un origen real, que son las neuronas bipolares de la retina, y una ruta aparente, que es el ángulo externo del quiasma óptico. Entonces, tenemos acá los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, encargados de transformar la energía lumínica en eléctrica. Se encuentran estos en la parte más externa de la porción nerviosa de la retina, colindando con la porción no nerviosa. Los bastones nos van a permitir captar imágenes en condiciones lumínicas débiles y los conos la visión a color. Entonces, tenemos el quiasma óptico que se va a encontrar, delante del tuber cinereum, y luego del quiasma óptico, los axones de las células ganglionares continúan contorneando los pedúnculos cerebrales hasta llegar al núcleo geniculado lateral del tálamo en su mayoría, y en una minoría pues llegará al mesencéfalo. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, las neuronas del núcleo geniculado lateral del tálamo y sus axones, que van a formar el fascículo geniculado calcarino, que se dirigen a la corteza visual primaria en forma de radiaciones ópticas. La proyección del campo visual sobre la corteza cerebral genera una inversión lateral y vertical de la imagen,
por lo que las radiaciones superiores que llevan información de la retina superior corresponden al campo visual inferior y las radiaciones inferiores que llevan información de la retina inferior corresponden al campo visual superior. Luego tenemos la corteza visual primaria, que se encuentra en la corteza occipital limitado por el surco calcarino. Y luego tenemos el área de asociación visual, que esta es la mayor parte del lóbulo occipital rodeando el área de la corteza visual primaria. Esta se encarga de la interpretación de las imágenes visuales. Luego tenemos como alteraciones, las alteraciones de la agudeza visual de lejos, como la ambliopía, que esta se encarga, esta es la disminución de la agudeza visual y se puede deber a una miopía o cataratas. La amaurosis, que es la ceguera o pérdida de la visión. Luego tenemos la amaurosis fugaz, que esta es la pérdida transitoria o unilateral de la visión por una ateroembolia de la arteria oftálmica. Y alteración de la agudeza visual cercana tenemos la presbicia, que es la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos. Alteraciones de la visión de los colores. La discromatopsia es la alteración en la visión en la visión a colores. El daltonismo es el compromiso para la visión del color rojo. La cromatopsia es la incapacidad de ver a colores y la agnosia, la metacromatopsia se ven colores diferentes al real, la monocromatopsia se ve un solo color y la agnosia cromática es el trastorno en la identificación de los colores. Luego tenemos alteraciones del campo visual o campimetría. Estos puede ser, por ejemplo, la hemianopsia, que es la ceguera de medio campo visual de un ojo, la hemianopsia homónima, que es la ceguera de la mitad de un campo visual del mismo lado en ambos ojos. También la hemianopsia heterónima es la ceguera de la mitad de un campo visual de diferente lado en ambos ojos. Luego también tenemos la cuadrantopsia, que es la lesión que provoca la ceguera de un cuarto al campo visual. Luego en la exploración tenemos, por ejemplo, la exploración de agudeza visual de lejos, y esto se realiza por la tabla de Snellen, que está conformado por letras y símbolos. Entonces, se coloca al paciente a 6 metros de distancia y con un ojo tapado sin presionar el ojo. Luego, pedir al paciente que identifique las letras empezando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Se determina la línea más pequeña en la cual el paciente puede identificar todas las letras, anotando la agudeza visual correspondiente a cada línea. Luego debemos repetir esto con el otro ojo. Pero de derecha a izquierda, evitando que el paciente use su memoria. Bien, luego la agudeza visual de cerca, que esto vamos a usar la tabla de Rosenbaum y de Jagger, que se coloca la tabla de 30 a 40 centímetros de distancia y se pide que comience con la línea más pequeña. Luego también vamos a explorar la visión de colores, que vamos a usar la tabla de Ishihara, que igual se pide al paciente que lea los números que se encuentran en esta tabla. Luego la exploración de campo visual, pues acá se compara el campo visual del paciente con el médico. Van a estar separados a una distancia de un brazo y los ojos a la misma altura. Luego deben retirarse los lentes, ya sea del paciente o del médico. Luego se pide al paciente que se tape un ojo y el médico tapa el ojo opuesto. Luego se va a pedir al paciente que mire la nariz del médico y se desplaza lentamente los dedos índice y medio de una mano y va de afuera hacia adentro del campo visual y se va a pedir al paciente que indique cuándo empieza a ver los colores. Bien, continuando con la exposición, hemos hablado acerca de los pares craneales que modulan lo que es los movimientos oculares y de lo que es la campimetría. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los músculos que controlan la motilidad y así tenemos a lo que corresponde el tercer nervio paracraneal. Hablamos del oculomotor, es un nervio motor y vegetativo que es de origen motor,
como hemos dicho, tiene su origen en la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, que este va a caminar hacia lo que es el ganglio ciliar y del cambio va a inervar a todos los músculos, lo que es los músculos intrínsecos, excepto el oblicuo mayor. Eh, Bien, en este extremo vamos a tener a lo que es el recto, que es el músculo que hace girar hacia el cielo. En cambio, el oblicuo mayor lo que hace es contraerse y va a jalar la parte superior y se va a dirigir al ocular, y el ojo se va a dirigir para ver abajo. Entonces, cuando va a haber una parálisis en esta región, la persona no va a poder mirar hacia abajo, o si tiene una parálisis en lo que es en el recto externo, la persona no va a poder mover el globo ocular hacia los costados. Siguiente, por favor. Bien. Te hemos dicho que tiene un origen motor, es un nervio motor y vegetativo. En cuanto al origen vegetativo, que tiene su origen en el núcleo de Edinger-Westphal, que este va a pasar también por el ganglio ciliar y va a inervar al cuerpo ciliar que está dentro del ojo, que a nivel, estos músculos ciliares van a controlar el trabajo del cristalino y también van a controlar el esfínter de la pupila. Entonces, el esfínter de la pupila va a estar controlada por el diafragma escalador, que es la parte de donde van a estar los colores. Entonces, la función va a ser de abrir o cerrar, es decir, que va a abrir o cerrar la pupila en un espacio. Creo que lo hace lo que es filtrar la cantidad, va a controlar lo que es la filtración de la cantidad de los rayos luminosos. En este caso, las personas que tienen ojos cafés, el iris va a ser más oscuro, entonces tienen mejor agudeza visual. En cambio, las personas con ojos claros no van a tener esa agudeza visual, no van a poder filtrar bien lo que es la agudeza visual. Entonces va a estar fundamentalmente toda la información del ojo y la cantidad de luz que tiene va a ser un poco más contraída. Siguiente, por favor. Ya. El nervio patético troquial, tenemos al siguiente nervio, el cuarto par craneal, que este es un nervio motor también. Su origen va a estar en el núcleo, va a estar ubicado en la parte ventral de la sustancia gris, en la parte ventral de la sustancia gris central. Se va a dirigir hacia lo que es a la cara posterior del tronco encefálico, el tronco del encéfalo, y este va a inervar al músculo oblicuo superior. El siguiente, por favor. Ya. Tenemos al otro par craneal, que es el sexto par craneal, al nervio abducens. Tiene un nervio motor también. Su origen, tenemos un origen real que va a ser en el núcleo protuberencial, y el origen aparente va a estar en el surco, como vemos aquí en la imagen, en el surco del bulbo protuberencial. Este nervio va a inervar al músculo recto externo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto aquí, voy a hablar sobre lo que son las funciones que se hacen en semiología, generalmente, que en este caso vamos a usar lo que es el dedo. El médico examinador puede usar el dedo o la punta de la linterna, y va a hacer movimientos alrededor de lo que es el globo ocular. El paciente tiene que seguir esos movimientos sin mover la cabeza, va a seguir esos movimientos siguiendo ya sea los dedos o la punta de la linterna, va a hacer movimientos de circunducción, se va a mover hacia alrededor de todo lo que es el globo ocular,
se va a hacer movimientos horizontales para que sigan en sentido, en ese sentido, y también se va a hacer movimientos verticales. Siguiente, por favor. Aquí lo mismo. Siguiente, por favor. Ya. Ya. Aquí también, como decía, la exploración semiológica, que al contraerse el globo ocular, en esta caso tenemos lo que son las pupilas, que estos son de un tamaño de 2 a 4 milímetros de diámetro aproximadamente. Cuando el paciente va a ser menos de 2, va a ser miosis, que la pupila va a estar, cuando va a estar cerca la luz. Y cuando es más de 4, va a ser midriasis, cuando el globo, la pupila va a estar más contraída. Y en este caso, donde nosotros vamos, en la oscuridad, vamos a poder ver que se produzca una midriasis. Y a un estímulo luminoso directo, el estímulo va a ser fotomotor y vamos a producir una miosis, como vemos aquí en la imagen. Y si el paciente va a tener una asimetría de lo que es el diámetro de las pupilas, va a presentar lo que es la anisocoria, como vemos aquí en la última imagen. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Aquí puedo hablar sobre las alteraciones de la pupila, lo que es la lesión en el tercer par craneal y en el cuarto par craneal y en el sexto par craneal. En el tercer par craneal podemos tener una lesión de la ptosis palpebral, la desviación del ojo hacia abajo y hacia afuera, y va a haber la ausencia de los reflejos pupilares. La parálisis en el cuarto par craneal puede deberse a una diplopia, va a ser una diplopia vertical, va a tener la dificultad, el paciente va a tener la dificultad para bajar las escleras. Y la parálisis en el sexto par craneal, en este caso el ojo va a estar desviado hacia adentro y no va a poder llevarlo hacia afuera. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar sobre los reflejos para la evaluación. En este caso tenemos los reflejos fotomotor, consensual, el reflejo de acomodación y los reflejos de acomodación o convergencia. Voy a empezar hablando sobre los reflejos fotomotor, que el examinador con una linterna va a apuntar a lo que es, en forma tangencial, va a apuntar hacia lo que es hacia el frente del paciente, va a tener una distancia de 60 centímetros y con la luz de la linterna va a apuntar de forma tangencial a la pupila de uno de los ojos y luego va a ser con el otro ojo. Y la respuesta que se va a ocasionar con esto va a ser la miosis. Siguiente, por favor. Ya, en la consensual se va a colocar el borde cubital. ¿Lo puedes llevar anterior, por favor? Ya. Se va a colocar el borde cubital de la mano. En este caso, como vemos aquí en esta imagen, en la segunda imagen de al lado, el borde cubital de la mano del examinador en el dorso de la nariz del paciente para evitar que la luz llegue al otro ojo. Si visualiza, si el ojo no está estimulado, no va a responder. La respuesta normal en este caso va a ser la miosis del ojo no estimulado. Ahora sí, siguiente, por favor. Ya. En cuanto al reflejo de acomodación, en este caso se va a pedir al paciente que mire a un punto lejano y luego que mire el dedo o la linterna del examinador, que va a estar a 30 centímetros aproximadamente y en el medio. En cuanto al reflejo de convergencia, posteriormente se va en este caso, como estamos con el dedo mostrando hacia el paciente,
El examinador va a aproximar hacia la glabela. Normalmente a 5 centímetros de esta se va a producir la ruptura ocular. La respuesta normal en este caso va a ser la miosis y convergencia de los ojos. Bien, ahora pasamos al quinto par craneal, que este va a ser el nervio trigémino. Es un nervio mixto, es decir, motor y sensitivo. Este tiene una inervación sensitiva de la mayor parte de la cabeza e inervación motora para los músculos de la masticación. Entonces, su ruta tenemos que tiene un origen real, que son núcleos sensitivos, que son 3: núcleo mesencefálico, núcleo sensitivo principal y núcleo espinal. Y el núcleo motor, que es que es el núcleo masticador, y tenemos un origen aparente que es que se encuentra en la cara anterolateral de la protuberancia. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá el núcleo motor, que se encuentra en la parte craneal del puente medial del núcleo principal, que es el sensitivo. Aquí es el origen de las fibras motoras que inervan los músculos esqueléticos masticadores, como ser el temporal, el macetero, el pterigoideo interno y externo. Entonces tenemos acá primero los núcleos sensitivos, que va a ser, por ejemplo, el núcleo mesencefálico, que se encuentra en el mesencéfalo y se extiende caudalmente hasta el núcleo sensitivo principal. Sus fibras conducen información propioceptiva, es decir, informa a nuestro cerebro de la posición y movimientos de los músculos masticadores, también de la articulación temporomandibular, de los dientes y de los músculos de la expresión facial. Y extraoculares, y gracias a este núcleo controlamos nuestra fuerza al masticar. Luego tenemos el núcleo sensitivo principal, que está ubicado lateral al núcleo motor del trigémino, que constituye el núcleo de sensibilidad táctil de la cabeza. Es principalmente discriminativo, con la que podemos localizar, por ejemplo, el área del cuerpo tocada, como cuando, por ejemplo, un insecto camina sobre la piel. Luego tenemos el núcleo espinal del trigémino, que se extiende inferiormente a lo largo de toda la médula oblongada hasta mezclarse con la sustancia gris de los dos primeros segmentos cervicales de la médula espinal. Este núcleo recibe información de temperatura, presión y dolor. Luego tenemos, por ejemplo, la raíz sensitiva, que es grande, y la motora, que es pequeña. Entonces, la porción motora se origina del núcleo motor del trigémino y cursa debajo de la porción sensitiva y pasa por el borde lateral del ganglio trigeminal y se adhiere a la división 3 de la porción sensitiva. Entonces, en las alteraciones tenemos los supranucleares, que son las alteraciones bilaterales que provocan un compromiso motor grave. Luego tenemos las nucleares, que se caracteriza por parálisis unilateral o bilateral, es decir, la mandíbula está caída con imposibilidad para su oclusión. Y también una atrofia de los músculos temporal y macetero con hiporreflexia. Entonces tenemos los infranucleares, que se caracteriza porque afecta la sensibilidad en todas sus formas en el territorio de una, dos o tres ramas periféricas. Esto con la disminución o abolición de los reflejos correspondientes. Luego en la exploración vamos a hacer una exploración sensitiva, que vamos a examinar la sensibilidad en frente, pómulos y mandíbula. Le vamos a explicar al paciente sobre el dorso de su mano, que se va a utilizar un objeto punzante y un objeto suave. El paciente debe estar con los ojos cerrados y vamos a estimular con ambos objetos en distintas regiones. Mientras se realiza esto, le preguntamos al paciente si percibe algo, de qué era y dónde. Luego también vamos a evaluar la función neurovegetativa, que esto se hace con 2 tubos de ensayos, con agua caliente y fría, y se estimula las mismas regiones, y esto se va a realizar de forma comparativa. Y debemos preguntarle igualmente al paciente si nota la diferencia. Luego la exploración motora, que acá vamos a observar si hay atrofia, desviación o fasciculaciones de los músculos de la mandíbula. Se va a pedir al paciente que abra y cierre la boca, mueva la mandíbula lateralmente, debemos ver la protrusión, la intrusión, y también que apriete los dientes. Vamos a observar y palpar la contracción muscular en los maceteros.
Muy bien. Vamos a continuar con la presentación con el nervio vestíbulo-coclear. El nervio vestíbulo-coclear, el nervio vestíbulo-coclear es un nervio sensorial. Esto se refiere a que es un nervio que va a estar encargado también de los sentidos, ¿no? Va a ser útil en la audición y en el equilibrio. El origen real del órgano, el origen real del nervio vestíbulo-coclear va a ser en el órgano de Corti, aquí en la cóclea, y también va a tener un origen vestibular que va a estar en los conductos semicirculares y en el sáculo y en el utrículo. A partir de aquí se van a originar las dos ramas, la rama vestibular y la rama coclear de este nervio. Y el origen aparente va a ser en el surco medulopontino. Es este nervio que vemos aquí, el nervio vestíbulo-coclear. El nervio vestíbulo-coclear lo podemos explorar explorando la rama coclear y la rama vestibular independientemente, porque la rama coclear tiene una función para la audición y la rama vestibular tiene una función para el equilibrio. Entonces, para explorar la rama coclear, que es para la audición, nos permite explorar para las hipoacusias, ¿no? Nos permite explorar para ese tipo de patologías de la audición. Se puede utilizar la prueba de Rinne, que es una prueba monoaural. Esto se refiere a que evalúa un oído, un solo oído. Entonces se debería hacer una prueba bicomparativa, ¿no? De cada oído. La prueba de Rinne evalúa la vía ósea y la vía aérea del paciente. ¿Qué es lo que se realiza? Primero se utiliza el diapasón, que se lo hace vibrar, puede ser en el dorso de la mano, se lo hace vibrar, y se lo coloca por detrás de la apófisis mastoides. En este punto, el diapasón está vibrando, y bueno, y después de esto tenemos que pedir al paciente que nos indique en cuanto él deje de escuchar, que el diapasón deje de vibrar. Posteriormente lo colocamos por delante de la oreja. Y la prueba se indica que es positiva. Es positiva cuando el paciente escucha más cuando el diapasón está por delante de la oreja que cuando está en la apófisis mastoides. Y eso puede indicar una hipoacusia de percepción. En cambio, la prueba se dice que es una prueba negativa cuando el paciente dice que escucha más por la vía ósea, que es cuando el diapasón estaba en la mastoides, ¿no? Y esto puede indicar una hipoacusia de conducción. La otra prueba es la prueba de Weber, que es una prueba biaural. Esto se refiere a que va a evaluar ambos oídos en la misma prueba, no como la de Rinne. Se hace vibrar al diapasón. Bueno, primero se pregunta al paciente en qué oído tiene la hipoacusia, ¿no? En qué oído escucha menos. Hacemos vibrar el diapasón y lo colocamos en el vértice del cráneo. Y le preguntamos hacia qué oído él escucha con mayor intensidad. Entonces, si el paciente escucha con mayor intensidad en el oído que supuestamente está dañado, podemos pensar que se trata de una hipoacusia de transmisión. Y si el paciente escucha con mayor intensidad en el oído que él considera que está sano, podemos pensar en una hipoacusia de percepción. Lo normal sería que él escuche bien con ambos oídos. Y bueno, aquí vemos un esquema que nos indica a qué se refiere una hipoacusia de conducción y a qué se refiere una hipoacusia de percepción. Una hipoacusia de conducción se refiere a algún daño que exista en el conducto auditivo externo, puede ser en el tímpano o puede ser en los huesecillos. En cambio, una hipoacusia de percepción nos indica un daño que sea directamente en el nervio o en la cóclea, en el nervio vestibular o en la cóclea. Muy bien, para explorar la rama vestibular de este nervio vestibulo-coclear, tenemos un síntoma cardinal que es el vértigo, ¿no? El vértigo es la sensación que tiene el paciente de inestabilidad. El vértigo, cuando es de origen central, el paciente se siente inestable y siente que él está girando. En cambio, cuando el vértigo es de origen periférico, el paciente siente que el ambiente está girando. Y podemos evaluarlo utilizando esta prueba, que es el reflejo. Esta prueba que nos indica, pedimos al paciente con esta prueba que nos mire fijamente un punto. Entonces, después el examinador agarra al paciente por la cabeza y lo hace girar. Entonces, la respuesta normal que tendría el paciente es que pueda mantener él la mirada fija hacia un punto. Es para que él pueda mantener la mirada fija hacia un punto. Y entonces, pero lo que pasa con alguien que tiene una lesión vestibular es que él no puede mantener la mirada fija al punto, sino que él, cuando mueve la cabeza, también se mueven sus ojos. Y lo que pasa es que él vuelve a mirar al punto con un nistagmo compensatorio. Entonces, el nistagmo es un síntoma más asociado al vértigo y asociado a la disfunción vestibular.
Otra prueba que podríamos usar para evaluar la rama vestibular de este par es la prueba de Romberg y la prueba de los índices. En la prueba de Romberg es una prueba bastante sencilla, en la que se le pide al paciente colocar un pie delante del otro y el examinador hace lo mismo por delante de él. Lo que pasa es que el paciente, cuando esté con los ojos abiertos, él va a estar equilibrado, pero cuando él cierre los ojos, se va a caer, puede caerse hacia un lado y se va a caer hacia el lado de la lesión. También está la prueba de los índices, que, bueno, el examinador coloca los índices con las manos extendidas, así como se ve en la imagen, y le pide al paciente que con los ojos cerrados trate de apuntar a los índices del médico. Entonces, alguien que tiene lesión vestibular, esto le es muy complicado y no puede llegar a apuntar a los índices del médico. El siguiente nervio es el nervio facial. El nervio facial es el par motor, es el par número 7 y es un nervio bastante complejo porque tiene muchos tipos de fibras, incluidas fibras que son sensitivas, que van a inervar al conducto auditivo externo y parte de la oreja, fibras que son sensoriales. Recordemos que sensorial nos referimos a órganos de los sentidos, ¿no? Entonces, su función sensorial del facial es darle gusto a los 2 tercios anteriores de la lengua. Eso es muy importante. Su función parasimpática es la secreción lagrimal y la secreción mucosa de la nariz. Y su función motora es los músculos de la expresión facial principalmente. Muy bien, se origina de estos núcleos, que son el núcleo motor del facial, el núcleo salival superior y el núcleo del tracto solitario, también en parte del núcleo del trígemen espinal. Este es el nervio facial. Está saliendo anterior a lo que es el vestíbulo coclear. Evaluamos la función motora del nervio facial con una inspección pasiva y luego con una inspección activa. En la inspección pasiva vemos obviamente la fascia del paciente, ¿no? Que no tenga la comisura desviada, que se vea simétrico. En cambio, en la inspección activa, nosotros evaluamos los diferentes movimientos que puede realizar el paciente con los músculos de la expresión facial. Le pedimos que eleve las cejas, que frunza los labios, que infle los cachetes, que arrugue los ojos, y de esta manera se explora la tonicidad y la simetría de la rama motora del nervio facial. La función sensorial, que es la función gustativa, se puede evaluar pidiéndole al paciente que saque la lengua, nosotros colocando sustancias gustativas, como ser el ácido, el amargo, en cada lugar respectivo, porque existen partes de la lengua que perciben mejor esos sabores, y se le pregunta al paciente, ¿no?, qué es lo que ha sentido y dónde lo sintió, y si el sabor es desagradable, y el sabor tiene que corresponder con el sabor que nosotros hemos puesto. Entonces, las alteraciones que pueden existir a este nivel son la hipogeusia, la ageusia y la parageusia. La hipogeusia es la disminución de la sensibilidad del gusto. La ageusia es cuando ya no existe sentido del gusto, y la parageusia es cuando, digamos, le ponemos un sabor salado y el paciente dice que es dulce. Es un sabor mal percibido. Esta función se puede evaluar en conjunto con el nervio glosofaringio. Después se puede evaluar la función parasimpática. Recordemos que el nervio facial hace que salga saliva por las glándulas sublingual y submandibular. Entonces podemos pedir al paciente que eleve la lengua y se puede ver ahí la desembocadura del conducto. Y aquí tenemos 2 lesiones del nervio facial, la parálisis facial central y la periférica. En la central el daño es central, a nivel central, y se dañan las fibras que va a inervar la mitad inferior de la cara. En cambio, la mitad superior va a estar conservada en lo general. Entonces, si esta mitad inferior de la cara es la que está paralizada, aquí se va a borrar el surco nasogeniano, la comisura labial va a estar desviada hacia abajo. Y la lesión es contralateral, ¿no? En cambio, la parálisis facial periférica, la lesión es periférica y va a estar afectada toda la hemicara del lado homolateral a la lesión. Y en este punto, en las periféricas, es donde existen los síntomas sensoriales. Por ejemplo, puede haber hipogeusia aquí y los síntomas parasimpáticos, en el cual podría haber disminución de la salivación o seroftalmia, como inerva la glándula lacrimal. Entonces el paciente podría quejarse de que su ojo paralizado está más seco. También en la parálisis facial periférica se observa el signo de Bell y el signo de negro, que, bueno, el signo de Bell es cuando es el lado paralizado, el lado derecho. Entonces el paciente trata de cerrar ese ojo y solamente no puede cerrarlo completamente, se ve la esclera. Recordemos que la lesión siempre es homolateral aquí en la periférica. El último nervio es el glosofaringio.
El nervio glosofaringio, bueno, del que yo voy a exponer, el glosofaringio, es un nervio igual que el facial mixto, tiene parte sensitiva, parte sensorial, parasimpática y motora. La parte sensitiva es para el tercio posterior de la lengua, recordemos que el facial es para los 2 tercios anteriores, y tiene además partes sensitivas que están anotadas aquí, incluidas la sensibilidad de los senos y del cuerpo carotidio, del seno y del cuerpo carotidio que se encuentra en la carótida, ¿no? Importante para el control de la presión arterial por el glosofaringio. Su inervación sensorial hemos dicho que es por el tercio del tercio posterior de la lengua, y la parasimpática, la secreción de la glándula parótida. Se origina a partir del núcleo salival inferior, núcleo del tracto solitario y núcleo espinal del trigémino, y va a emerger por aquí. Ese es el nervio glosofaringio, por la fosita retroolivar. Se explora de manera motora y sensitiva. La manera motora en que nosotros exploramos el nervio glosofaringio es porque este nervio inerva a la faringe, junto con el vago. Entonces no se puede explorar solamente este nervio, se exploran ambos nervios en conjunto, el vago y el glosofaringio. El reflejo es el siguiente, el velo palatino y el estilofaringio. Este, el que vemos en la imagen, es el velo palatino. Con un hisopo se estimula el velo del paladar y la respuesta normal es el ascenso del velo del paladar. En cambio, el reflejo faringio es el reflejo cuando con el mismo hisopo, bueno, estimulamos a la faringe y el paciente tiene un reflejo de náusea, ambos mediados por el glosofaringio y también por el vago. La exploración sensorial se podría hacer también en conjunto con el nervio facial, porque ambos tienen función gustativa, ¿no? Lo mismo, se pide al paciente que saque la lengua y se colocan sustancias que el paciente puede reconocer, dulce, amargo, ácido, y tenemos las mismas alteraciones, hipogeusia, ageusia y parageusia. Algo más que podríamos evaluar es la función neurovegetativa, la función parasimpática, perdón. Entonces, la función parasimpática se evalúa aquí. A nivel del segundo molar superior se encuentra el conducto de Stennon, que es el conducto parotidio. Entonces, cuando el paciente, es la glándula salival más importante, entonces cuando hay una lesión de este nervio, del nervio glosofaringio, sí se compromete bastante la salivación y se evalúa aquí, ¿no? A este nivel. La neuralgia del glosofaringio es una afección un poco rara, que puede ser dada por compromiso vascular del nervio glosofaringio, y es un dolor lancinante paroxístico y que se desencadena con la deglución, generalmente es idiopático, y bueno, puede afectar, como habíamos dicho, que este nervio da el nervio del seno y del cuerpo carotidio, puede provocar arritmias. Esto es bastante interesante. Continuando con lo que es el décimo par craneal, también se denomina nervio vago o nervio neumogástrico. Este es un nervio mixto, además de ser el nervio más largo que contiene. Se caracteriza porque presenta fibras motoras, sensitivas y parasimpáticas. Su origen real es el núcleo ambiguo en el caso de las fibras motoras, el núcleo dorsal del vago en el caso del parasimpático y el núcleo solitario en el caso del sensitivo. Además, hay que mencionar que este núcleo solitario anterior a este se presenta el ganglio yugular o el ganglio nodoso, también denominado ganglio superior del vago o inferior del vago. El origen aparente es la protuberancia, más específicamente es a nivel del bulbo raquídeo, además que sale a través del agujero yugular. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a sus funciones, este presenta una función motora, parasimpática, sensorial y sensorial especial. La función motora se caracteriza por una inervación a partir de las fibras eferentes especiales viscerales que se dirigen hacia los músculos constrictores de la faringe, excepto el estilofaringio, que ese se encuentra inervado por el glosofaringio, el músculo cricotiroideo y los músculos intrínsecos de la laringe. También presenta una función parasimpática motora, porque se encuentra formada por fibras eferentes generales viscerales, y la cual se caracteriza e inerva el músculo liso del tracto gastrointestinal. Esto incluye la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, el colon, páncreas, vesícula biliar. También se encuentra inervando a la tráquea, a los bronquios y los pulmones, además de al corazón. Por ende también presenta una función reguladora del ritmo cardíaco. También presenta una función sensorial que se encuentra inervada por fibras aferentes generales somáticas,
Estos se encargan de inervar a lo que es el meato acústico externo, laringe, el corazón y las vísceras abdominales. Y por último, presenta una función sensorial especial que se encuentra formado por fibras aferentes viscerales generales. Se encarga de aportar la sensación gustativa a la epilotis y a las raíces de la lengua. Muy bien, para su exploración se debe primero realizar una exploración motora y luego una exploración sensitiva. Para la exploración motora se debe de observar lo que es la articulación de la voz. En la articulación de la voz se puede escuchar un tono nasal, que es en el caso que se puede producir una parálisis del velo del paladar, o una voz bitonal en el caso de parálisis de las cuerdas vocales. Luego también se inspecciona el velo del paladar, en la cual se debe de observar las asimetrías. También en esta porción se le pide al paciente que diga A. Entonces, esto debería de provocar de manera normal la elevación de la úvula. En el caso de que haya una lesión, la úvula se aleja del lado paralizado. En la exploración sensitiva se evalúa la función laringea. En este caso se debe evaluar el signo de la manzana de Adán. Se le pide al paciente que tome un sorbo de agua y que la mantenga en su boca sin tragar. Se lo manda a deglutir y en este caso se observa el descenso y el descenso de la laringe en casos normales. También se puede observar lo que son las cuerdas vocales. En este caso se puede hacer mediante laringoscopía en el caso de que el paciente presente una voz bitonal. Las alteraciones. Las alteraciones, primero hay que mencionar lo que son los síntomas cardinales. En este caso la disfagia, disfonía y reflejo nauseoso. La disfagia se caracteriza porque es una lesión de las ramas faríngeas, es decir, de los músculos intrínsecos de la faringe, excepto el estilofaringio. Entonces, también se puede presentar una disfonía y también un reflejo nauseoso. Cabe mencionar que el reflejo nauseoso no es muy característico de este nervio, ya que comparte este reflejo con el glosofaringio, además que puede que ese reflejo producirse aunque no haya lesión en este nervio. También se puede producir una hemiestafiloplegia o signo de la cortina. Al pronunciar la sílaba A, se observa que la úvula se dirige hacia el lado contrario del lado paralizado. Y también un signo de la ausencia del signo de la manzana de Adán, en el caso en el que no se observa el ascenso y descenso de la laringe cuando el paciente se le ordena tragar el agua. En la porción inferior, además, podemos observar lo que es el reflejo vasovagal, que cuando se estimula a nivel del seno carotídeo se produce el reflejo vasovagal, que incluye la bradicardia, la hipotensión, también puede llegar a producir un síncope. El onceavo paro craneal. El onceavo paro craneal es un nervio motor que se caracteriza porque presenta un origen real a nivel del núcleo vulvar y a nivel del núcleo medular. El núcleo vulvar se encuentra ubicado en la porción inferior del núcleo ambiguo y el núcleo medular en la porción externa del asta anterior, en la porción superior de la médula cervical. El origen aparente es en la cara lateral del bulbo raquídeo. Ahora, después de que se origina acá, este sale a través del agujero yugular también, de la misma forma que el nervio del par craneal 10, y entonces se divide en dos ramas, que es una rama interna o craneal y una rama externa o espinal. La rama importante en este caso es la rama externa, ya que la interna se une con el vago para contribuir a su función eferente hacia la porción faríngea y laríngea. La porción externa o espinal se dirige hacia los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Siguiente. Entonces su función es motora. Se dirige hacia los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El músculo en el músculo esternocleidomastoideo se encarga de la flexión lateral y la rotación del cuello cuando este músculo actúa de manera unilateral. En el caso de la acción del trapecio, esta se encarga de elevar la clavícula y el hombro hacia arriba y hacia atrás. Siguiente. Muy bien, para la exploración. Para la exploración del músculo esternocleidomastoideo, se le pide al paciente
que realiza los movimientos de la cabeza de rotación, lateralización, extensión, flexión, hiperextensión, y también se coloca la mano para oponer resistencia y comprobar la fuerza que presenta este músculo. En el caso de la evaluación del músculo trapecio, se le pide al paciente que levante los hombros y los mueva hacia adelante, y se debe observar si suben de forma simétrica. También se debe colocar los hombros y oponer resistencia, también eso para evaluar la fuerza y el trofismo que presenta el mismo. Otra acción que debemos realizar es la observación de signos de atrofia muscular en el esternocleidomastoideo o en el trapecio, pero esto solamente se puede observar en un daño nervioso de larga duración. Siguiente diapositiva, por favor. Las alteraciones. Las alteraciones se encuentran relacionadas con la parálisis que presenta el nervio, en este caso de su rama externa, la parálisis del esternocleidomastoideo del trapecio. Entonces, se puede observar además unas lesiones a nivel del núcleo. Esas son sus causas, las causas que presentan. En este caso, las lesiones a nivel del núcleo pueden ser la enfermedad de la motoneurona, siringobulbia y enfermedades vasculares. También tumores, traumatismos a nivel del agujero occipital o en la base del cráneo. Otro tipo de causas también pueden ser las causas iatrogénicas. Esto en el caso, por ejemplo, de una canalización central. En el caso de que, en este caso también se puede lesionar el consejo par craneal. Siguiente. Y por último tenemos al loseo paracraneal o hipogloso. Este es un nervio principalmente motor. Presenta un origen a nivel del bulbo en el núcleo hipogloso. Se encarga de inervar a los músculos de la lengua, el músculo genioglosso, estiloglosso y augloso. Su función es controlar los movimientos de la lengua. En este caso, por ejemplo, en el caso de inervar al músculo genioglosso, el genioglosso se encarga de llevar la lengua hacia adelante, el hiogloso retrae la lengua, el estiloglosso la lleva hacia arriba y los músculos intrínsecos cambian la forma de la lengua. La acortan, la estrechan o curvan la lengua. Siguiente. Entonces, para la exploración, primero se debe observar en la lengua en busca de atrofia, fasciculaciones y desviaciones. Luego se le debe pedir al paciente que saque la lengua en la primera imagen, esto para evaluar lo que es la destreza que presenta la misma. Se le pide que mueva la lengua hacia adentro, hacia afuera, hacia el lado, hacia arriba y hacia abajo. Se debe realizar dos movimientos, una vez lentamente y otra rápidamente. La prueba de la fuerza es en la segunda imagen, en el que se le pide al paciente que empuje con la lengua hacia un lado contra la mejilla. Y el paciente con la mano debe intentar realizar una oposición. Ahora, en la porción superior derecha, se observa el signo de Gorlin. En este caso, es la capacidad que presenta el paciente de tocarse o no la nariz. Cabe mencionar también que este signo es característico del síndrome de Ehlers-Danlos, más sin embargo, también se puede presentar en el 10% de las personas en casos normales. En la porción inferior se puede observar una desviación de lo que es la lengua por una lesión. Ya, siguiente diapositiva. Muy bien, entonces las alteraciones pueden ser las lesiones a nivel supranucleares, a nivel del núcleo y en su trayecto periférico. Las alteraciones supranucleares, tanto bilateral como unilateral, no presentan ni atrofia ni fasciculaciones. Las causas que pueden ser las causas vasculares, hemorrágicas, tumores y traumas. Además que la lesión unilateral se observa una desviación del lado afectado. A nivel de su núcleo, se puede observar en el caso de que a nivel de su núcleo se puede observar con atrofia y con fasciculaciones. Las causas pueden ser la enfermedad de la segunda neurona. Y a nivel de su trayecto, las causas que pueden presentar las lesiones son traumatismos, aneurismas, malformaciones, la charnela occipital o signo de Arnold-Chiari. Y eso acabaría la presentación. Muy bien. Entonces, como ustedes comprenderán, la primera diapositiva se justifica, en la cual decían que les da escalofríos cuando hablan de los pares craneales.
Con esto daríamos por concluida las clases teóricas de semiología. En los pares craneales, bajo la óptica de la semiología, tal vez la exposición se la pueda hacer un poquito más sencilla, en la cual nosotros podemos exponer los orígenes aparentes, los orígenes reales, ya no tanto el trayecto nervioso, pero su inervación, su respuesta y cómo se puede evaluar. Con esto se simplifica un poquito toda esta exposición, que ha sido muy amplia, muy completa. Y la otra cosa a destacar es de que evidentemente a la hora, que es parte de la función en semiología, que a la hora de exponer y presentar temas, pues como que nos trancamos y se nos borra mucho diálogo que nosotros podamos tener. Pero hay que recordar de que en la vida, tanto estudiantil como profesional posterior, la presentación de temas y demás es parte de nuestra labor médica, y también la capacidad que tenemos de poder enseñar, ¿no? No solamente con imágenes, sino también con la palabra a los pacientes. Entonces, todo esto, el hecho de que ustedes puedan exponer, es parte también de la enseñanza, de la capacitación que tiene para el estudiante de medicina. Bueno, quiero agradecer a todo el grupo, agradecer a los que se han podido conectar ahora con todo esto. Hemos concluido las clases teóricas de semiología y nada más desear que prepárense para los exámenes, que la próxima semana ya serían los exámenes que corresponden ya al final de la materia. Sin más, yo creo que lo que vamos a tener es ya el despedirnos y pues una pena que no hayamos podido compartir de manera presencial, esperando que el próximo año sea mucho más regular. Si no hay nada más, entonces agradezco al grupo 1U-A, que han sido los encargados de la exposición del presente seminario. Nada más y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.